Hola, hoy les hablaré sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre. De Robert de Kiyosaki. El libro comienza con una frase la cual es la siguiente: para los padres de todo el mundo, los primeros y los más importantes maestros de un niño, y para todos aquellos que educan, influyen y predican con el ejemplo. Después de esto, comienza con los agradecimientos, en el cual menciona a los dos padres y a su esposa. En la introducción nos menciona que gracias a que tuvo dos padres, gozó de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. También nos dice que por desgracia en la escuela no se enseña sobre el dinero y se enfoca más en las habilidades académicas y profesionales. Uno de los padres solía decir que no podía darse ese lujo, mientras el otro le prohibía repetir esas frases y lo incitaba a pensar en qué es lo que tenía que hacer para poder darse ese lujo. Poco a poco llegó a notar que sus padres, en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, es decir, que se conformaba, y el otro tenía la costumbre de ejercitarlo, ya que pensaba cómo producir dinero. Al hacer comparaciones entre los dos padres, comprobó que la gente realmente le puede dar forma a su vida a partir de sus pensamientos, ya que uno siempre los alentaba a hablar de negocios y cómo ganar dinero, mientras que el otro tenía prohibido tocar ese tema. A sus 9 años decidió escuchar a su padre rico, aunque el otro tuviera los títulos universitarios. Menciona un poema de Robert Frost titulado El camino no elegido. El autor nos dice que a lo largo de los años ha reflexionado en varias ocasiones sobre este poema. Menciona que fue muy doloroso no elegir prestarle atención al padre con más estudios. Sin embargo, esa decisión le dio forma al resto de su vida. El padre rico le enseñó por un periodo de 30 años. Dejó de instruirlo cuando se dio cuenta que ya entendía todo a la perfección. El dinero es una forma de poder, pero la educación financiera es aún más poderosa que él. Es decir, la mayoría de la gente asistió a la escuela, pero nunca aprendió cómo funciona el dinero, y por eso, a pesar de su optimismo y sus buenas intenciones, se pasa la vida trabajando para obtenerlo. Al terminar su aprendizaje, se dio cuenta que su padre le enseñó 6 lecciones durante 30 años, de las cuales habla este libro. Capítulo 1, Lección 1. En este capítulo nos habla de que un día le preguntó a su papá cómo podría volverse rico, a lo que él le respondió que tenía que aprender a hacer dinero, y para eso tenía que usar la cabeza. Quería comenzar a hacer dinero, ya que a él y a su mejor amigo Mike les hacían burlas y exclusiones en su escuela. Iban en una escuela pública, pero ahí la gente con dinero inscribía a sus hijos. Ellos habían quedado ahí, ya que la escuela estaba junto a su casa. Entonces, junto a su mejor amigo, crearon una sociedad y comenzaron a pedirle a los vecinos que cuando se acabaran la pasta dental les guardaran el envase. Entonces, almacenaron todos los envases y comenzaron a producir lo más rápido posible, ya que su mamá les advirtió que si no tiraría esos envases. Lo que ellos estaban haciendo eran monedas de plomo, ya que en esos tiempos los envases eran de plomo. Al darse cuenta, su padre comenzó a hablar con ellos y les dijo que falsificar era ilegal. Desilusionados, comenzaron a guardar y recoger todo el desastre. Su papá les dijo que no se rindieran, pero ellos le preguntaron que por qué él no era rico, a lo que el padre respondió: porque elegí ser maestro y los maestros no piensan en hacer dinero, agregó. Si quieren aprender a ser ricos, pregúntele a tu padre, Mike. ¿A mi papá?, exclamó Mike. Sí, dijo el padre, pues nos atiende el mismo banquero y él habla maravillas de tu padre. El padre de Mike aceptó reunirse con ellos el sábado a las 7:30 am. Les propuso trabajar 3 horas los sábados y les pagaría 10 centavos por hora. Ese mismo día comenzaron a trabajar con la señora Martin en el supermercado. El papá de Mike
que es al que Robert llama Padre Rico, es dueño de 9 tiendas de abarrotes o mini supers. Robert iba a renunciar después de 3 semanas, ya que él decía que el papá de Mike no les enseñaba nada y no lo había visto desde el sábado que lo contrató. A lo cual Mike le dijo que su padre ya sabría que esto iba a pasar, así que hablarían con él el sábado. Robert le comentó a su padre pobre, es decir, su padre biológico, y también se molestó. Él le dijo que debía exigir lo que le correspondía, por lo menos 25 centavos por hora, y que si no, mejor renunciara, ya que ni necesitaba el trabajo. Al llegar el sábado, Robert fue a casa de Mike, y su padre rico lo recibió y lo hizo esperar, ya que estaba atendiendo a otras personas. Cuando llegó su turno, Robert comenzó a reclamarle que no le había cumplido con el trato y que no le había enseñado. A lo que el padre de Mike respondió: ¿Y cómo sabes que no te he enseñado nada? Para enseñar, no necesitas dar una conferencia, así te enseñan en la escuela. Pero la mejor maestra es la vida, que te va empujando diciendo: despierta, hay algo que quiero que entiendas. Al oír esto, Robert no entendía nada y estaba dispuesto a renunciar, pero después el padre de Mike le explicó que era mejor que cambiara su forma de ver las cosas, que dejara de culparlo y pensar que el padre de Mike era un problema, ya que si seguía creyendo eso, entonces tendría que cambiar su forma de ser, pero si empezaba a ver que el verdadero problema era él mismo, entonces solo tendría que cambiarse a él. Tendrás que verte más sabio, agregó. La mayoría de la gente quiere que los demás cambien, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. El padre de Mike le estaba dando una probadita de cómo era la vida real. Los pobres y la clase media trabajan para obtener el dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, agregó. Algunas personas pasan su vida trabajando para conseguir dinero, pero tener más dinero no resolverá sus problemas económicos. Si le das más dinero a la gente, la gran mayoría solo adquirirá más deudas, y después de decir esto el padre de Mike le dijo que ya no le pagaría, entonces lo mandó a su trabajo. Robert no entendía el motivo por el cual su padre rico dejaría de pagarle, pero luego le explicó. Si decidieras trabajar para obtener dinero, toda tu vida sería así. También le explicó acerca de los impuestos. Robert se quedó sin entender cómo es que llegó a pedir aumento y de pronto ya no le pagarían. Mike y Robert siguieron trabajando durante 3 semanas más, sin recibir pago, hasta que un día el padre rico llegó a la tienda y compró 2 helados, llevando a Mike y a Robert a un parque donde estaban unas personas jugando béisbol, y les comenzó a hacer ofertas de paga. Mike y Robert trataron de resistir, sin embargo, al llegar a $5 por hora, se emocionaron. Padre Rico ya sabía que eso pasaría, entonces comenzó a decirles que en la vida siempre hay 2 emociones que controlan la vida de la gente: el miedo y la codicia. Casi todos tienen un precio, y es porque la codicia y el miedo se apoderan de ellos. En primer lugar, el miedo de no tener dinero nos motiva a trabajar duro, y una vez que obtenemos la paga, la codicia o la avaricia nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero, y es ahí donde aparece el patrón de levantarse e ir a trabajar, pagar recibos y así continuamente. Quiero que esquiven esa trampa. Es lo que realmente les quiero enseñar, no solo que sean ricos, ya que eso no soluciona el problema. Otra emoción es el deseo. Algunos la llaman avaricia, pero yo prefiero decirle deseo. Eludir al dinero es algo tan triste como vivir apegado a él. Por ejemplo, los ricos tienen miedo de perder sus riquezas, y es por eso que siguen trabajando a pesar de que ya tienen mucho, ya que tienen miedo del que dirán. Mucha gente dice que el dinero no le interesa, pero sin embargo trabajan 8 horas diarias. Eso es una negación de la verdad. La mayoría de la gente no sabe que quien toma las decisiones no es su cabeza, sino sus emociones.
Ustedes tienen que aprender a pensar por sí mismos. Quiero enseñarles a manejar el poder del dinero, para que no le teman. Ahí fue donde Robert comenzó a entender que su padre rico quería ampliar su visión. Tienen que ir a la universidad y conseguir sus títulos, mientras yo les enseño a esquivar la trampa, ya que no solo quiero enseñarles a hacer pilas de dinero, pues eso no les ayudará a vencer el miedo, sino que solo se convertirán en uno de los esclavos bien pagados. La mayoría de la gente utiliza el miedo y la codicia en su contra, y es ahí donde surge la ignorancia. Debido a esto, todas las personas se las pasan correteando su cheque quincenal. Por ejemplo, un burrito que va persiguiendo una zanahoria colgando frente a su hocico, la cual es controlada por su dueño. Tal vez el dueño va a donde quiere ir, pero el burrito solo persigue una ilusión. Las escuelas los forman para que la sociedad pueda prosperar y crecer. Tal vez hoy fui algo cruel. Trabajar con gran empeño para obtener dinero porque piensas que con él podrás comprar cosas que te harán feliz, también es algo cruel. Despertar a medianoche aterrado porque tienes que pagar deudas es espantoso. Eso no es vida. Pensar que un empleo te puede asegurar la vida es, en realidad, mentirse a uno mismo. Es cruel, sí, y esa es la trampa que quiero que ustedes eludan. Les quiero dar unos ejemplos como el siguiente. Un doctor que quiere más dinero para cuidar a su familia tiene que subir los honorarios. Y al hacer esto, los abogados también tienen que hacerlo. Los maestros piden aumentos y toda esta cadena afecta a los pobres. Así poco a poco se va creando una brecha entre los que tienen y los que no. Esto es algo que no te enseñan en la escuela. También mencionaron la zona espinosa, que es la que representa el miedo y la codicia. El dinero controla la vida de la gente, o mejor dicho, el miedo y la ignorancia con respecto al dinero lo hacen. Mike y Robert revivieron su sociedad, ya que se dieron cuenta de que la señora Martin tiraba las historietas y solo guardaba la parte superior de la portada para entregarla al distribuidor. Entonces, cuando el distribuidor llegó, Mike y Robert le preguntaron que si podían quedarse con las historietas, a lo que él les respondió que sí, solo si trabajaban en la tienda y que si no las revendían. Ellos pusieron una biblioteca que cobraban 10 centavos por 2 horas. La hermana de Mike era la que atendía la biblioteca. A la semana ganaban $9.50 y a su hermana le pagaban $1 y podía leer las historietas que quisiera, sin pagar. Querían abrir otra sucursal, pero no encontraban a nadie tan confiable como la hermana de Mike. Y así, a esa pequeña edad, se dieron cuenta de lo difícil que era conseguir buenos empleados. En 3 meses tuvieron que cerrar, ya que unos bravucones de otro vecindario entraron a la fuerza y el papá de Mike sugirió cerrar. También dejaron de trabajar los sábados en el mini super. El papá de Mike estaba emocionado por enseñarle más cosas y también estaba feliz porque habían aprendido la primera lección. Aprendieron a hacer que el dinero trabajara para ellos, y como no les pagaban en la tienda, tuvieron que ingeniárselas para hacer dinero. Al iniciar su propio negocio, ya no dependían de un jefe, y aunque casi no se presentaban en su negocio, ellos estaban generando dinero, y así lograron que el dinero trabajara para ellos.